Bienvenidos a casa, amén. Primero que todo les quiero recordar el encuentro el 3 y 4 de agosto. Los que se quieran escribir lo pueden hacer con mi esposa ahora. Si tú crees que estás dudando para ir y no puedes ir, no te inscribas, por favor, porque eso nos requiere a nosotros dinero, amén. Entonces les invito a los que quieran ir, se escriben con mi esposa y ya les da toda la información. 3 y 4 de agosto, amén. El encuentro se llama Su Presencia. Les digo que es un poder de Dios como se derrama allá en ese lugar. Y vemos como el Señor trae libertad, pero también trae mucha sanidad en el corazón. Y también trae mucha sanidad física en esos encuentros. Entonces están todos invitados, amén. También quiero invitar a ¿quiénes de ustedes, los que están nuevos, no han recibido un estudio bíblico? ¿Quiénes no han recibido un estudio bíblico acá? Bueno, yo les voy a invitar. El Señor me puso a abrir un grupo. Lo vamos a hacer virtual. Debido a lo que está sucediendo con las redes, hay muchísima gente de muchísimos lugares donde ellos quieren tener un compromiso con Dios. Entonces voy a abrir un grupo. Yo personalmente voy a comenzar a darles palabra, a enseñarles a través de esta, digámoslo, lo virtual, ¿sí? Entonces voy a abrir ese grupo con los de acá que no han recibido el estudio. Estamos organizando unos temas buenísimos, pero con muchas personas que se han añadido. Yo no los conozco, hablo con ellos por teléfono. Entonces voy a comenzar a darles un discipulado, digámoslo así. Entonces los que están nuevos, quieran, yo los invito, se pueden, ahorita también se pueden inscribir con Sebas, ¿sí? Con Sebastián, números de teléfonos y todo. Y voy a comenzar con ese grupo. Bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos ven en las redes, los que nos están viendo a través de el devocional de Amanecer con Jesús. Un programa que Dios puso y que hemos visto, iglesia, miles y miles de personas han estado llegando a los pies de Jesús. Y eso, la verdad, que nos tiene muy felices. Amén. Nos tiene muy felices porque a nosotros siempre nos llega el informe y son miles de personas las que están viendo ese devocional. Entonces, damos gracias a Dios por ello, por lo que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Les cuento que hay una iglesia fuera acá de los muros más grande que acá. Hay muchísima gente y son almas que son para Jesús. Amén. Vamos a compartir una palabra que está en Isaías, en el capítulo número 44. Dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Mira lo que te dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Mira lo que te está hablando Dios. Dios le está hablando acá al pueblo de Israel, pero esta palabra es para nosotros también, porque nosotros también somos hijos de Dios. Y entonces dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Oye, fuera de mí no hay Dios. ¿Tú no sabes que tu Dios puede ser otra persona más?
y una persona que tú pongas por encima de Jesús, o algo que tú pongas por encima de Dios. Y si tú pones a alguien o a algo por encima de Dios, ese es tu Dios. Y por eso el Señor nos habla ahí, que fuera de Él no hay más nadie. O sea, yo tengo que estar en primer lugar sobre tu vida. Nos está hablando el Señor, amén. Y Él nos está diciendo, el primer lugar en tu vida tengo que ser yo. Y el Señor nos está hablando hoy eso. Fuera de Él no hay nadie más, amén. Dice, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como cuando hago desde que establecí el pueblo antiguo. O anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No teman ni os amedrentéis. No lo hice oír desde la antigüedad y les dije, y luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente. No conozco a ninguno. Amén. ¿Sabes qué eran las tierras áridas? Es un ambiente natural de baja productividad. Tú ves una tierra árida y es una tierra seca, una tierra donde está llena de, o sea, está quebrada porque está demasiado reseca. Y el Señor dice que va a derramar aguas sobre esa tierra seca, sobre un campo que está totalmente seco. Y mucha gente dice, bueno, sí, voy a poder cultivar en esta tierra porque el Señor va a mandar lluvia. Pero te voy a decir algo hoy. ¿Sabes cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa tierra seca que puede estar? Ese campo y esa tierra somos nosotros. Ese campo, esa tierra es nuestro corazón. Y el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel porque ese campo, esa tierra estaba seca. O sea, espiritualmente ellos estaban secos. Y Él dice que va a derramar agua. Y el agua es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que va a venir y nos va a traer vida a todos nosotros. Amén. Mira, nos gusta estar estudiando y preparándonos. A mi esposa y yo nos gusta mucho estar preparándonos. Pero de nada te sirve a ti de que nosotros vengamos y te demos la palabra y tú no la vivas. Eso de nada te va a servir. Ahora, estamos viendo cómo están sucediendo cosas en todo este mundo. Falsos profetas, falsos maestros y una cantidad de situaciones. Y hablaba yo con mi esposa ayer algo muy importante. Que el pastor donde nosotros nos estamos congregando importa. Sí, importa. Porque si tú recibes una palabra y tú no la vives, tú no la haces por obra en tu vida, estás viviendo en pecado. Porque si tú vives la palabra de Dios, la estás obedeciendo y estás caminando como Dios quiere que tú camines. Pero si tú recibes la palabra, tú puedes ir a llevar esa misma palabra, pero como tú no la vives, estás viviendo en pecado. Y esa palabra que tú estás llevando es una palabra contaminada. Y es muy importante, hablábamos mi esposa y yo de eso. Me dice, mi amor, todo el mundo dice, no, es que es este pastor o aquel pastor. ¿Saben qué, iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de dónde estamos recibiendo palabra. Cuando tú recibes palabra y tú aún te comportas como un bebé, no estás viviendo la palabra. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, el Señor nos forma carácter. Amén. Si tú no formas carácter, es porque no estás viviendo la palabra de Dios. Sencillo. En esta semana estaba Andrés Felipe enojado, muy enojado, porque hay mucha gente que ya conoce la iglesia, esta iglesia. Gloria a Dios. Y lógico, nos conocen a nosotros. Entonces, han estado llegan 100, 200 mil vistas y más. Y tuvimos acá el testimonio de nuestro hijo Daniel acá. Y entonces, de 200, 300 mil vistas, uno o dos dicen, claro, los falsos pastores
están con él por dinero. Entonces Andrés se enojó y yo le dije: no te enojes. Pero papi, no te enojes, que Dios sabe que nosotros no somos así. Papi, pero si Daniel lee eso, él sabe aún más que no somos así, porque lo conocemos muchos años atrás, antes de lo que el Señor está haciendo. Y yo le dije: mira, esto va a dar para que hablen muchas cosas, pero lo más importante es de que el Señor sabe que nosotros le amamos y que no buscamos las personas por dinero, porque el Señor nos provee a nosotros de todas nuestras necesidades. Amén. Si fuese por dinero, pues yo me quedo en el mundo donde a mí me iba muy bien en lo que yo hacía, pero Jesús me tocó y vivo la palabra de Dios. Y el Señor nos está llamando hoy, iglesia, a que vivamos su palabra. Y no es solamente sentarte tú ahí y escuchar, sí, muy bonito, tú te puedes ir a capacitar, sí, pero si esa palabra que tú estás aprendiendo, tú no la vives, de nada te sirve. Te voy a decir algo, te vas a condenar. Si yo me paro acá a hablarte la palabra en pecado, te estoy hablando de una palabra sucia. Los escribas, los fariseos hablaban de la palabra de Dios, pero estaba revuelta con cosas de ellos humanas. Si yo me paro y te predico la palabra de Dios y la estoy revolviendo con mi pecado, le estoy aumentando a la palabra o le estoy quitando a la palabra. Amén. Si el Señor dice: no te caigas en adulterio, si yo me paro acá, que Dios me guarde y me proteja, en adulterio te estoy dando una palabra de mentira. Y tanto yo como ustedes que están recibiendo una palabra contaminada, lógicamente todos nos vamos a ir al infierno. Sencillo. Y yo le digo a Dios que Dios nos guarde de venir a dar una palabra que es una palabra contaminada. Que Dios nos guarde de venir a hacer acepción de personas y mirar de pronto el que más dinero tiene o el que no tiene. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa todos ustedes y todos los que se han estado añadiendo a nosotros a través de las redes. Que hasta por ciento, iglesia, les voy a decir una cosa y la gloria es para Dios, aún pastores se van a añadir a este grupo para recibir palabra. Pastores. ¿Saben por qué? Porque me han dicho: pastor, nos conectamos con su canal y vemos que hay una sana doctrina y una sana palabra, que es lo que se está perdiendo hoy en día. Nuestra salvación no tiene precio, iglesia. Nuestra salvación no tiene el precio de un avión ni de muchísimo dinero. Nuestra salvación fue pagada con la sangre de Cristo. Y es la sangre de Jesús la que Él derramó por nuestra salvación. Amén. Y que Dios nos guarde y nos libre de venir a dar una falsa palabra acá o una doctrina errada. Y entonces el Señor nos habla de esas tierras áridas, tierras que no dan fruto, tierras que no producen, tierras que tú tiras una semilla y la semilla se pierde. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Cómo está nuestro terreno para recibir esa palabra que Dios nos está enviando hoy? Y tenemos que cuidarnos de ello, iglesia. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Hay grupos que están estratificados. Jesús no es de estratos. Si Jesús fuera estrato, Él no hubiera venido acá a la tierra a hacer ¿qué? En un mundo lleno de pecado, de inmundicia. Y Jesús viene del cielo y desciende acá a este mundo. Pero que Jesús va a venir una segunda vez, pero no va a tocar tierra. Pero que Él va a venir por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Él no va a venir por la iglesia donde el pastor Martín tiene aviones, helicópteros, y donde todos ustedes están llenos de riquezas, prósperos. Yo no te estoy diciendo que vivamos en la miseria,
pero que en primer lugar Dios es el que tiene que estar en nosotros y que Él nos bendice. Amén. Pero muchos están equivocados donde creen que Jesús viene por una iglesia muy próspera. Los aviones, los carros, todo eso es pasajero y todo eso se va a quedar. Jesús, el Señor, está buscando corazones limpios, corazones que le amen de verdad, en espíritu y en verdad. El Señor está buscando corazones que le sirvamos en verdad. Ahora yo hablaba con alguien y me decía: pastor, uy, esa labor de ustedes es muy dura. Y hay veces es dura. Y yo le decía a mi esposa esta semana: ¿sabes una cosa? Yo me siento así. Y no soy fisiculturista, pero soy fisiculturista espiritual. Entonces yo me paro así y yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? Vea. Y ella me decía, y yo: vea. ¿Por qué? Porque no es en vano tú pararte a la madrugada a meterte con el Espíritu Santo, a meterte a que Dios te hable. Cuando tú no te fortaleces en la oración, nada va a pasar. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, y el Espíritu Santo quiere, que tengamos una comunión con Él. Amén. Y entonces nosotros somos esa tierra. ¿Cómo está tu parte espiritual? ¿Será que es una tierra árida, donde has estado recibiendo y recibiendo palabra y nada sucede? Iglesia, los frutos se tienen que ver, y tenemos que dar frutos para Dios. Yo ahora le decía a alguien: mire, es que no es solamente que nosotros en la casa le hablemos a los pelados de Jesús, que ellos vean un buen testimonio. Nuestros hijos, pues ellos saben nuestra vida. ¿Y qué pensarán ellos para hacerse a servir ahí y decir: uy, mi papá coge a mi mamá y la casca, mi papá humilla a mi mamá, la trata con palabras soeces, la trata mal? Y ellos ahí calladitos. No podemos decir nada para no hacerlos quedar mal. Pero ¿cómo está el corazón de ellos? Si tú vives la palabra, todo te tiene que ir bien. Si tú vives la palabra en obediencia, tu hogar tiene que estar bien. Amén. Nuestros hogares no pueden estar revolcados. Ahora nos habla acá y nos dice: así ha dicho Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. El Señor, en toda situación difícil, Él nos va a ayudar. No importa la situación que tú estés viviendo, Él dice: yo te voy a ayudar. No tienes por qué dudar. Tú no tienes por qué estar desconfiando de Dios. Amén. Muchas veces le dicen a uno: pastor, es que yo oro y no pasa nada. Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y si tú estás andando en obediencia a Dios, tú no tienes por qué dudar de que lo que tú estás pidiendo, el Señor te lo va a entregar. El Señor lo hace. Y entonces dice la palabra, mira lo que dice: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. El Señor nos está hablando hoy: no sientan temor. Y nos está hablando a través de su palabra. No se los estoy diciendo yo, se lo está diciendo Dios en su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es el agua que viene a nosotros a traernos vida donde hay tierra agreste. Nosotros somos ese terreno donde tiene que estar vivo, iglesia, a través de la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa: si tú estás recibiendo palabra y tu vida sigue igual, ese terreno que es tu corazón sigue igual, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y vuélvete a Dios. Amén. Porque el hecho de que tú estés ahí sentado no es el hecho que tú digas: es que yo soy un cristiano. Un cristiano abarca muchas cosas, y ese no es el hecho. El hecho es cómo está tu terreno con Dios. Ahora, si ese terreno está agreste, si ese terreno está seco, vuelvo y te digo: arrepiéntete y comienza a vivir y a tomar de esa agua que es la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero no podemos vivir con nuestro terreno seco, nuestro corazón seco. La palabra de Dios Él la envió para que nosotros bebamos de esa agua, como decía Jesús, donde nunca jamás vamos a volver a tener sed. Amén.
Yo ahorita me tomé un poco de agua y tengo sed. Y acabé de tomar otro poquito y sigo con sed. Pero cuando nosotros bebemos del agua del Espíritu, de la palabra de Dios, el Señor dijo: nunca jamás van a volver a tener sed. O sea, nuestro corazón se va a mantener fresquito. Nuestro corazón, nuestro terreno no va a ser agreste, iglesia. Toda la palabra que llegue a tu vida va a florecer y vas a comenzar a dar frutos. Frutos para Dios. Frutos donde la gente va a ver algo diferente, iglesia. Amén. A ti te pueden coger y te quieren aplastar. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y nadie te va a poder aplastar si tú vives la palabra. Yo por eso, yo le decía a mis padres: me siento firme. La oración, la palabra, porque así tiene que ser, iglesia. Amén. Ustedes le pueden venir y ¡pum! Y acá estoy. Y nada ni nadie te va a poder tocar, porque tú estás fortalecido con la palabra de Dios. Amén. Mejor dicho, no se dejen azarar. Hablando en el idioma antiguo. ¿Cuántos de ustedes, mira lo que dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal? ¿Cuántos de ustedes quieren que esas aguas sean derramadas hoy sobre esas áreas secas de tu vida? Y hoy Dios va a derramar esas aguas sobre todos nosotros, iglesia. Amén. Y son las aguas que nosotros vamos a tomar. Y esas aguas que nos van a traer cambios a nuestra vida. ¿Ya sabes cuál es esa agua? Es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que yo me canso de decirles, y no me canso, no, que es la que nos cambia y nos transforma. Tú puedes llegar acá con tu esposa y agarrarla a picos, y luego resulta que eso no es lo que tú vives, porque no vives la palabra. Amén. O sea, no podemos vivir una doble vida. ¿Estamos con Jesús o no estamos con Jesús? Pero nuestra vida tiene que ser diferente, iglesia. Amén. Tiene que ser diferente. Y entonces hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento, como lo vemos acá, y les voy a leer. Dice: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, iglesia. Amén. ¿Y cuál es la generación? Todos esos pelados que se están levantando ahora. Mi espíritu, vos, el de la gorra de Hugo Boss, mi espíritu derramaré sobre tu vida. Y tu vida va a ser diferente. Vos sos un referente aquí en la iglesia, ¿ves? Y eso es lo que va a hacer Dios con esta generación. Pero ¿qué quiere Dios? Ayer estaban ensayando en la alabanza y me encuentro con unos peladitos de 15, 16 años levantándose a las 3 de la mañana a buscar la presencia de Dios. Esa es la generación que el Señor va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabe qué? Nosotros amamos a los jóvenes. Y sabe que toda la gente que está añadiendo Dios a través de esas redes son puros jóvenes. Pero son muchísimos. Y yo les digo: ¿qué edad tienes? 17. ¿Qué edad tienes? 18. Ubícate en una iglesia, yo voy a averiguar. No, es que yo quiero con usted, pastor. ¿Pero por qué? Pastor, no me saque el cuerpo, es que yo quiero es con usted. Ok, está bien. Vamos a enseñarles para que esa generación sea derramada el Espíritu Santo sobre ellos. Y sabes una cosa, y a través de ellos, en las ciudades donde ellos viven, Dios va a hacer cosas maravillosas a través de ellos. Amén. Y entonces acá en el Antiguo Testamento el Señor habla sobre que va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Mire, iglesia,
En esa época no todo el mundo tenía el privilegio de tener el Espíritu Santo como lo tenemos ahora. Eso lo mandaba Dios a los profetas, se lo mandaba Dios a los reyes. Amén. Cuando Dios necesitaba hacer algo, se lo mandó a Moisés, ¿sí? Recuerde cuando Elías. Pero es que hoy en día, si tú lo anhelas, si tú anhelas la presencia del Espíritu Santo, el Señor la va a derramar sobre ti, porque hay una promesa que Él tiene ahí. Amén. Entonces tenemos que, iglesia, despertar. En esa época solamente algunos eran privilegiados, algunos, no todos. Pero ahora, después de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros somos privilegiados, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes, porque son sus hijos y porque ustedes son el templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces Él habla ahí de un derramamiento del Espíritu Santo. Si ustedes supieran el derramamiento que va a hacer Dios ahorita en este lugar, el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos nosotros ahora en este lugar. Amén. Y entonces habían algunos privilegiados, pero hoy la presencia de Dios está sobre nosotros. ¿Saben que yo le digo a Dios? Yo le digo, Señor, antes del devocional oramos, y ya muchas horas antes he estado orando, y yo le digo, Señor, que cuando yo me siente ahí, porque Andrés Felipe me tiene un estudio, iglesia. Andrés Felipe me tiene un estudio para el devocional. Eso no es cualquier cosa, es un estudio, y todo con su pantalla, todas sus cosas. Trabaja en excelencia para Dios. Y eso nos coge. Necesito esto. Y se mete a Amazon. Papi, mami, vea, necesito esto, y nosotros, uy. Porque él me dice, papi, todo en excelencia para Dios. Y entonces yo me siento y yo le digo, Espíritu Santo, que aún en las distancias la gente sienta tu presencia. Y saben una cosa, y yo la semana pasada, antepasada, yo le dije, Señor, si está pasando algo con ese devocional. Y me dice, ¿qué quieres? Yo quiero mucha gente que lleguen para yo evangelizarlos. Te lo voy a enviar, iglesia. Y comienza eso a reventar como crispetas. La gente llame, escriban. Ayer tenía unas tareas y me dice, Liliana, hiciste esto, hiciste aquello. Y yo, mi amor, no pude, ocupadísimo atendiendo a la gente. Y a mí eso me da una alegría, iglesia, porque hay gente con hambre del Espíritu, con sed de Dios. Pastor, yo soy católico, pero no, yo quiero cambiar mi vida, ayúdeme. Ok, iglesia, hay policías se comunican, ¿qué hermano? Tenemos empresarios, tengo mis hijos, pero quiero que mis hijos estén con usted para que usted los ayude. Yo, pero ¿qué es todo esto? La gloria es para Dios, iglesia. Y entonces yo dije, wow, cuando yo vi, Señor, gracias, me dice, esto es lo que tú estás pidiendo, ya lo y vas a ver mucho más. Y Dios va a hacer algo a través de esta iglesia. Nosotros le pedimos a Dios un avivamiento a través de esta iglesia, y Él lo va a hacer, iglesia. Y no va a hacer solamente acá en Río Negro, lo va a hacer en muchos lugares, ya lo está haciendo. Y saben que eso uno lo llena de gozo. Y entonces en esa época la presencia de Dios era muy limitada, amén, sobre los profetas. Y no había una libertad, iglesia, para decir que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos ellos. Pero nosotros hoy tenemos la libertad de que el Espíritu Santo se derrame. Nosotros tenemos que valorar, iglesia, honrar la presencia del Espíritu Santo. No todo mundo la tiene, no en todo lugar tienen el derramamiento del Espíritu. Olvídense, no en toda parte está, iglesia. El Señor no se manifiesta en el orgullo. El Señor no se manifiesta en la altivez. El Señor se manifiesta en corazones sencillos. Porque Él dice que Él al orgulloso lo mira
de lejos. Y tú crees que si él lo mira de lejos, él va a decir: Espíritu Santo, yo me voy a meter ahí. El Espíritu Santo le dice: uy, no, yo no quiero estar ahí, porque lo mira de lejos. Tú vas a lugares, a grupos donde tú entras y no sientes nada, porque no se les da una sana palabra, porque se les habla de prosperidad, porque la gente está esperando el milagro, y porque solamente están esperando es eso. Y no podemos estar esperando solamente un milagro. Tenemos que llenarnos del Señor. Los milagros van a pasar. Si tú fuiste sano de cáncer, algún día te vas a tener que morir. Pastor, pero si ya fui sano, sí, muy bueno, pero igual te vas a morir. Pero Jesús es por una eternidad. Amén. Y Él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mira qué tan delicado es la palabra de Dios que estamos predicando. Si yo me paro acá, olvídate, digo, en pecado, a predicarte la palabra y a meterle cositas, ya te estoy contaminando con la palabra contaminada. Y eso tiene paga. La palabra de Dios dice: muchos perecen por falta de conocimiento. Y no hay carácter. No hay carácter, porque no viven la palabra. ¿Cómo fuese que nos tocara vivir lo que le tocó vivir a estos profetas? Lo que mi esposa les contaba ahora. ¿Cómo fuese eso? ¿Cómo fuese que nos tocara vivir como Pablo, en una cárcel, y el hombre tranquilo adorando y escribiendo para nosotros? Yo creo que algunos lo llaman a la inspección y dicen: no, yo ya no más, yo me voy a apartar de Jesús. Es que me detuvieron porque estaba evangelizando. Y no, yo no quiero esto. ¿Saben qué, iglesia? Con Jesús hasta la muerte. Y yo le digo a él: aquí había un chico que decía: mi papá no ve la hora de pensionarse. Y yo: ¿por qué? Él es pastor. Yo me pensiono, pero cuando me muera, para el servicio a Dios. Y cada día nos toca enfrentar cosas, pero nos ayudan a madurar y a crecer. Porque si usted vive la palabra, a usted nada tiene por qué moverle donde está. Y por eso hay que vivir la palabra, para que nada nos mueva. Te vas a mantener firme. Amén. En la Biblia habla de que el mismo Josué tenía celos de que el Espíritu Santo llegara a otras personas, de que el Espíritu Santo cayera sobre otros. Pero Moisés deseaba lo contrario. Moisés deseaba de que el Espíritu Santo se cayera y se moviera en todas las personas. ¿Y saben qué, iglesia? Nosotros necesitamos eso, que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros, que donde tú vayas se sienta la presencia de Dios, que cuando tú lleves la palabra, la gente te crea, porque es una palabra buena, una sana doctrina, la verdadera palabra de Dios. Ayer volvió y me dijo un hombre acá a la iglesia: ay, pastor, yo me acuerdo cuando de una iglesia me invitaron a beber, porque el ministro de allá bebe. Que beba. O sea, todos hacemos lo que nos dé la gana, iglesia. Pero nosotros luego vamos a tener que dar cuentas a Dios por ustedes. Hey, Martín, ¿usted qué le enseñó a la iglesia? No, pues, esto. Ya le tienen a uno todo escrito. Pero usted un día enseñó esto. Le aumentaste a la palabra, o le disminuiste a la palabra y le metiste cosas tuyas. ¿Y sabe qué es lo delicado, iglesia? Como ven una identidad de un hombre allá parado, un pastor, pues la gente le copia. Ah, el pastor me invitó a beber, entonces no debe ser malo. El pastor me invitó a esto, no debe ser malo. ¿Sabe qué, iglesia? No es el pastor, es la palabra que te está dando ese hombre. Que sí importa la iglesia donde nos congreguemos muchísimo. Muchísimo. Tiene que importar. Un día nos invitaron para una iglesia, sentados en primera línea, VIP,
Y nosotros sentados, y yo, ¿dónde estará el grupo de alabanza pues? Cuando empiezan a subir unos manes de sombrero con acordeones, de esos tarros que les hacen con una cosa así, y las bolas esas con los palos, y yo, y se arma una rumba. Puras canciones de Diomedes Díaz, pero le pusieron disque letra cristiana. Y comienza esa rumba. Solamente faltó Jorge Barón para que nos diera la patadita. Y eso, todo el mundo ahí adelante, y todo el mundo bailando vallenato. Y yo miro la línea, y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esto aquí? Pastor, permiso. No, los pastores tienen que estar acá. Permiso, pastor. Vamos. Solamente faltó Diomedes, que estaba vivo en esa época. Porque todo el pecado, la gente, mire, ¿sabe? La naturaleza del hombre, iglesia, es inclinarse al pecado. Esa es la naturaleza del hombre. Pero si nosotros, como enviados de Dios, como pastores, vamos a dar una palabra mal dada y vamos a armar mera rumba con los de la alabanza, ¿qué va a hacer de todos ustedes? Si nos hubiéramos quedado en el mundo, y vámonos para San Antonio. Y está pasando eso, iglesia. Y el Señor nos habla ahí en el versículo 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro corazón? Amén. ¿Será que estamos una tierra fértil? ¿Será que la palabra que hemos recibido la vivimos como se debe de vivir? Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Uno todos los días está uno escudriñando la palabra y uno va aprendiendo cosas. Y mi esposa y yo nos sentamos a pensar y qué miedo, mi amor, qué miedo. Porque hoy en día todo eso, el pecado sutil, y la gente entra y los nuevos van llegando. Esta iglesia lo que es muy bacana. Porque claro, la naturaleza humana tira para el pecado. Entonces dicen, no, esa iglesia está muy bacancita, me gusta. Y que el pastor me diga, vamos a tomar unas cervezas, unos chorros, me gusta. Y se va contaminando toda la gente que va llegando. Y todas esas almas se van perdiendo. Y todos se pierden. Amén. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando el Espíritu Santo comienza a ser derramado, ¿qué pasa? Les voy a contar algo. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? ¿Qué pasó con ese valle de los huesos secos? Que el Señor le dijo al profeta que profetizara sobre esos huesos. Y el profeta comienza a lanzar la palabra. Y dice la palabra que los huesos se comienzan a juntar. Y luego dice la palabra que los tendones y la carne se forman. ¿A través de qué? De la palabra. Porque es la palabra la que transforma y la que restaura. Y viene una restauración en esos huesos. Pero luego, ¿qué le dijo Dios? Faltaba algo. Espiritualmente era el pueblo de Israel ahí muerto, pero faltaba algo: el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, a través de la palabra se formaron los cuerpos, pero faltaba la vida, que es el Espíritu Santo. Y entonces viene el soplo y el derramar del Espíritu sobre todas estas personas y recobran vida. Amén, iglesia. ¿Qué área de tu vida hoy tú sientes que está seca? Porque si tú tienes comunión con Dios, no tenemos que encerrarnos siempre a estar pidiendo. A mí me gusta encerrarme y me hago ahí con Él. Y yo le digo al Espíritu Santo, muéstrame. Y el Espíritu Santo le muestra a uno, mira esto. Entonces yo le digo, yo te doy gracias porque me permites. No, despierto no con sueño, pero uno dice no, porque el enemigo comienza a decirle, no, duerme otro ratico.
Y ahí se queda. Entonces yo llego y me levanto de una. Y el Espíritu Santo ahí mismo empieza a convencerlo a uno. Mira, has tenido estas actitudes, te ha pasado esto. Uno se quiebra, iglesia. Uno llora. Uno dice, oye, Señor, perdóname. Pero ¿saben que es bueno eso, iglesia? Porque tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar en paz con Dios. Y entonces el Señor les hablaba de que había un derramamiento del Espíritu Santo. Y por ello, iglesia, no pueden haber grupos secos. Si hay derramamiento del Espíritu Santo, no pueden haber iglesias secas. Porque si el Espíritu Santo está ahí, también tienes que darle buena palabra a la iglesia. Si el Espíritu Santo no está en el pastor, ahí va a haber una sequedad espiritual. ¿Qué le vamos a dar a la iglesia si estamos secos? Esta semana me dice un joven, ¿qué pastor? Y me puse a hablar y me dice, pastor, todos los días me levanto a las 3 de la mañana a orar. Por ahí dicen que es ridículo. Para mí no es ridículo. Para mí es una bendición pararme y buscar la presencia. Y me dice, joven pastor, me estoy levantando todos los días a las 7 de la mañana a orar. Y yo dije, qué bacano. Y me dice, eso lo aprendí de ustedes. Qué bien. Pero si Ider me dice, pastor, me estoy levantando a las 7 de la mañana a buscar la presencia. Ider, vos que sos bobo con este frío que está haciendo, vas a buscar la presencia de Dios. Esa es la hora buena para dormir. El hombre me va a copiar. Él va a decir, no, Jennifer, es que el pastor me dijo que no fuera bobo, que siguiera durmiendo. Y de pronto el Señor esperándolo allá en su lugar. Amén. Entonces viene el derramamiento del Espíritu. Por eso no pueden haber iglesias secas. No pueden haber ministros ni pastores secos. Porque hay una promesa del Espíritu Santo. Hay una promesa de Dios, del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, no tiene por qué haber sequedad en tu vida. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no tiene por qué haber pecado en tu vida. Y todos pecamos y cometemos errores, pero entramos a un arrepentimiento y Dios nos perdona todos los pecados. Y es algo que es una constancia. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, tenemos que revisarnos, iglesia. Hay sequedad espiritual y necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos vivir y hacer la palabra de Dios, porque si no, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Hay gente que dice, es que yo tengo mucha unción, pero no hay palabra. Y tiene que haber primero la palabra para que haya la unción y la presencia del Espíritu. Porque el Señor les dice ahí que derramará agua, derramará la palabra sobre los sequedales. Y más adelante dice, y derramaré el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces la palabra y el Espíritu Santo son los que nos vienen y nos traen los cambios. Si tú vives la palabra, usted puede estar comiendo y comiendo y comiendo, pero si tú no vives la palabra, nada va a pasar ahí. Si tú vives comiendo y comiendo y en el mismo pecado, ahí no está pasando nada. Por eso es muy delicado, iglesia. La palabra dice, id a hacer discípulos a las naciones. Y usted puede saber mucho de palabra, pero si usted está en pecado, ¿qué le vas a llevar a la gente? Porque el Espíritu Santo no va a estar donde está el pecado. Y estás llevando una palabra contaminada porque tú no la vives. Es que estoy viviendo yo. Muchas veces, iglesia, no hay necesidad de que hablemos. Con nuestro testimonio podemos también hasta evangelizar a la gente. Dios promete el derramamiento del Espíritu sobre nuestras generaciones.
Mira qué palabra la de Dios sobre nuestras generaciones. Y entonces dice la palabra: sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y tenemos que ponerle atención, iglesia, a todos estos pelados, que es la generación de nosotros, para que ellos vivan en el espíritu, para que formen carácter. Ese hijo mío se sube y yo tengo que frenarlo. Y yo: hey, Andrés, papi, no me gusta que digan algo de usted en las redes. Todo el mundo. Pero ¿cuántas personas hablan lo bueno? Ah, que sí. ¿Cuántos están hablando mal? 3. Y el enemigo se va a levantar por cualquier lado. ¿Y qué? Yo le decía esos días: hay que formar carácter. Me decía: hay que formar carácter. Y hay que correr desde chiquitos a formar carácter. Nada de mimos. Estos pelados ya están para que coman palabra sólida. Amén. No hay por qué estar secos, porque Dios prometió la presencia sobre nosotros. Y todas las áreas que nosotros tengamos seca, iglesia, hoy el Señor va a traer algo en esas áreas secas. Y nosotros tenemos que aprender algo. Ayer Stephanie les hablaba sobre salvación. Yo no estuve, porque estuve metido con el Señor y organizando cosas, pero cosas para Dios. Y yo le pregunto a mi esposa: ¿cómo le fue a Mariana? ¿Cómo estuvo Miguel, Rubén, Liliana, Estefa? Pregunto. Mi amor, excelente, excelente palabra. Y saben que a mí eso me llena de gozo, porque aprenden de que se debe dar una sana palabra. Y entonces uno dice: uy, una generación que se está levantando a predicar y dando buena palabra. Yo le digo a mi esposa: vean, por ese lado estamos, porque así tiene que ser, iglesia. Y ayer me dice mi esposa que hablaba sobre salvación. Todo mundo dice: yo soy salvo, yo ya recibí a Jesús y soy salvo. Vea, yo estuve por allá en el monte, iglesia, con gente, y aún estando ya con Jesús, y el Señor me llevó a evangelizar por allá al monte. Y saben que luego yo iba a los barrios, a las comunas, y me encontré mucha gente que ese día lloraban, que ese día recibieron a Jesús, viviendo vidas iguales. Porque mucha gente dice que si tú recibes a Jesús en tu corazón, que vas a ser salvo. Eso no es ninguna garantía. La garantía es que tú vivas la palabra de Dios, que tú hagas la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Esa es la garantía. O si no, estuviéramos hechos. Repita conmigo: Señor Jesús, salvo. Así no es. Todo el mundo estuviera siendo salvo ya. Otros le dicen a usted: pastor, es que la salvación no se pierde, porque Dios me la dio. Así yo recibí a Jesús, y si yo sigo delinquiendo y haciéndole daño a la gente y quitándole los carros a la gente, y llegaron y me mataron, entonces ¿qué va a decir Jesús? No importa, amigo, que usted haya seguido delinquiendo, no importa los carros que se haya robado y me mataron ahí en el acto. De todas maneras, hijo, yo soy un Dios de amor. Y muchos dicen: es la verdad, pastor. Sí, pero es que Él es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia. Y Él dice: yo los amo y todo, pero yo no me puedo contradecir. Yo soy un Dios de justicia. Y la paga del pecado es la muerte. Sencillo. Sí es importante donde tú recibas palabra.
Es muy importante. ¿Sabes? Que no hay un mejor remedio para que la vida de una persona cambie que la presencia de Dios. La presencia de Dios puede ser la persona más orgullosa, y si la presencia de Dios toca a esa persona, el orgullo vuela para la porra. Pero hay personas que se resisten. ¿Y para qué el orgullo? Para que el Señor te diga: no, te miro de lejos. ¿Para qué el orgullo y la altivez? ¿Para qué me voy a parar acá a brillar si yo tengo que presentar a un Dios vivo, a un Jesús? Nosotros con este púlpito somos celosos. Con esto acá. Y acá no se para cualquiera, iglesia. Acá se para la gente que viva en la palabra. Y nosotros oramos, porque esto es sagrado. Señor, saca de ahí lo que tengas que sacar. Así oramos. Me dicen: y si nos quedamos sin alabanza, hay memorias. Ponemos memoria. Pero esto aquí no va a pasar, en el nombre de Jesús. Porque si vivimos en la presencia de Dios y la palabra de Dios, estamos bien. Pero yo no me puedo parar acá a predicarles sobre la prosperidad y prosperidad y prosperidad. Cualquiera se amaña. Digo que tenía que hablar en la alcaldía para que nos entreguen ese coliseo de allá, para poder recibir la gente. Pero es que la palabra hay que predicarla toda. Amén. Los jóvenes van a entender que no van a tener el Espíritu Santo de Dios si hay orgullo. Y todos ustedes tienen que entender que no van a tener el Espíritu Santo de Dios si hay orgullo en tu corazón. Un ejemplo: yo digo, voy a mirar a Alfredo de lejos, no quiero ni que se me acerque. Yo me voy a acercar a Alfredo a abrazarlo. Si yo digo: uy, no, yo no me acerco a abrazarlo. Y yo soy bien abrazón, pero no me la acerco. Eso mismo pasa con Dios. Al orgulloso lo miro de lejos. Entonces, ¿tú crees que si él lo mira de lejos al orgulloso, el Espíritu Santo va a estar ahí? Él no se contradice. El Señor no se contradice. O sea que el Espíritu Santo no está en la gente orgullosa. Pastor, ¿cómo así? No está. Porque tenemos que dejar la prepotencia, el orgullo y la altivez. Porque tenemos que dejar de estar pensando en que tenemos que brillar, en que queremos agradar a la gente. No, iglesia, usted no tiene que agradar a nadie. Usted tiene que agradar a Dios. A usted, ni mi esposa ni yo, la amar la salvación. Agrade al Señor, que Él es el que te da la salvación. La salvación viene de Jesús. ¿O fue que mi esposa y yo derramamos la sangre por ustedes? Fue Jesús. O si no, mírenme en la frente, si tengo las cicatrices de la corona que le pusieron a Cristo. O mírenos los brazos, a ver si tenemos las cicatrices de los clavos. Porque solo la salvación viene de nuestro pastor, que es Jesús de Nazaret. Y que la presencia de Dios viene sobre nosotros cuando le caminamos a Dios con integridad. No hay cosa más aburridora que usted ir a un lugar a llevar palabra y es como si estuvieras en el desierto sin una botella de agua. No hay cosa más aburridora que tú te pares a llevar palabra a un lugar y no pasó nada. Algo tiene que pasar cuando la presencia de Dios está ahí. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida tiene que ser diferente. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, a tu familia, a tu hogar
tu familia y tu hogar tiene que ser diferente. Y cuando la presencia de Dios llega a cualquier lugar, ese lugar tiene que ser diferente. Tiene que recobrar vida, como en el valle de los huesos secos. Por eso, iglesia, amen la presencia de Dios, anhelen la presencia de Dios y respeten la presencia de Dios. Hace 15 días vino una señora en Miami y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Esa presencia de Dios en ese lugar. Uy. Y yo, ¿sabe qué? Me gusta que me diga eso, porque es una señora que solamente viene un momentico. Me dice: la presencia de Dios acá, pastor, ojalá todos la valoren y la aprecien. Me dice: pero qué presencia de Dios en este lugar, pastor. Y le va a contar tanto como esto. Cuando yo entré, pues no había empezado ni alabanza ni nada de eso. Yo ahí mismo sentí la presencia. Yo no, yo me quedo acá. Acá está la presencia de Dios. ¿Y sabe qué, iglesia? Y eso nos tiene que llenar de gozo, porque es el amor de Él y la misericordia de Él. Por eso tenemos que anhelar y amar la presencia, porque en este mundo cristiano no estamos viendo sino puro orgullo, pura altivez, pura arrogancia. Y el orgullo, la altivez, la arrogancia, el orgullo no te permite ver más allá. Usted puede hablar a la persona con la palabra como es y la van a ver al revés, por el orgullo, porque es tanto el orgullo que ni dejan que la palabra de Dios entre a hacer algo a su vida. Somos tan altivos y tan orgullosos y tan prepotentes que creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas, cuando es el mismo Dios el que todo lo hace. Y desafortunadamente el mundo cristiano está así. Desde los servidores. Nosotros damos gracias a Dios por los servidores que tenemos acá en ese momento. Le damos gracias a Dios porque son con un corazón lindo, sencillo. Acá hay gente que se ha quedado y me dicen: pastor, es que la atención de esos servidores, esa gente con ese amor y esa sencillez. Pero que usted llegue a un lugar y llegue una persona, un pavo a recibirlo, pero llega el amor de Jesús a través de la gente. Síganse, siéntense. Usted dice: uy, wow, está en mi casa. Les voy a contar un secreto. El año pasado yo le dije a mi esposa: ¿sabe qué, mi amor? En la iglesia está llena de orgullo. Y me dijo: sí. Y a la final hasta mejor que Dios limpia la iglesia del orgullo, porque nosotros como pastores no queremos que ninguno se quede. Y comienza Dios con la escoba. Me dice mi esposa: ¿usted hay que crear una iglesia humilde y sin orgullo? Y yo: sí. Y la iglesia vacía, ahí la tiene. Y yo: sí, porque el Señor va a volver a llenar sillas con gente sencilla y humilde, con gente que ama la presencia y no las cosas del mundo. A mí me tocó vivir, iglesia, un mundo de abundancia y de dinero, pero yo ese mundo no lo cambio por el que estoy viviendo hoy con Jesús. ¿Sí me entienden? Porque es Jesús. ¿Y saben qué? Ustedes son lo más lindo que hay, iglesia. Yo me paro y los veo a ustedes, todos son lindos, corazones sencillos, humildes. Y no te estoy hablando que humildad es pobreza, no. Enseñables. Hasta en eso me dio gusto Dios, porque acá somos estrato cero, en el cielo. Cuando hay amor por la fama, cuando hay amor por el dinero, no hay presencia de Dios.
El Señor te está diciendo hoy: hey, volteemos la mirada a Jesús y estemos de nuevo con Él en el altar. Es lo mejor. Hace días yo me meto con Dios porque me decía mi esposa: una vez se siente como menospreciado, como. Yo me senté y yo: Señor, venga que necesito hablar con usted. Y es un amor. Y me dice: cuéntame, hijo. Y yo: es que yo a veces hablo con mi esposa y me siento como, nos sentimos como rechazados, como menospreciados. No se sientan así. ¿Pero por qué eso? Porque esa gente no tiene lo que ustedes tienen. Lo que yo les he entregado a ustedes no lo tienen y tampoco lo van a tener. Entonces no se sientan así. Ustedes son mis hijos y nunca les va a faltar nada conmigo. Nunca los voy a desamparar ni los voy a dejar. Eso sí, mantengan su corazón sano y humilde y sencillo. Por eso es que los quieren ver como pequeña cosa, como poca cosa. Nos ven demasiado sencillo, listo. Jesús fue un hombre sencillo. ¿Dónde nació? Entró en un Rolls Royce, entró en un polluelo, en un pollino. ¿Era propio? No, era prestado. Jesús tuvo que devolver el pollino que le habían prestado. Jesús ascendió al cielo. ¿Y dónde quedó el pollino? Ahí, aquí en la tierra. Iglesia, ustedes son lindos y estoy feliz. Ustedes son familia trigo. ¿Sabes cuál es la familia trigo? Los que están con Jesús. Porque está el campo, el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la cizaña? Y el trigo se va inclinando por la semilla. Y nosotros nos inclinamos delante de Dios. Y ustedes son esa familia, iglesia, sencilla, humilde. Les amamos, los queremos, apreciamos lo que hacen acá a la iglesia para Dios, el servicio a Dios. La gente que está llegando muy en la madrugada a orar acá todos los días, eso lo apreciamos. ¿Y sabe qué, iglesia? Ustedes, nosotros no los vemos con el signo pesos en la frente. Eso no lo hacemos. Y hemos visto gente que ha levantado a Dios acá en este lugar, muy prósperos, muy bendecidos, y que la gente en la red dicen: claro, es que ese pastor está detrás del billete de esa persona. La persona sabe, ellos saben que no es así, porque igual los conocimos aún económicamente más mal que nosotros, pero ahí, venga. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesan ustedes, que son las almas de Jesús. Y que si Jesús nos puso acá a pastorear, es porque les debemos de amar y dar una buena palabra. Y recuerda, la palabra te cambia, te renueva, te transforma. Y el Espíritu Santo está sobre cada uno de ustedes. Y viene un derramamiento del Espíritu sobre todos estos pelados, porque el Señor dijo: sobre tu generación. Amén. Y yo sé, iglesia, que a mi Dios me va a proveer. Yo sé que a mi Dios me va a dar dinero para mandar a traer todos esos pelados que tenemos en las redes. Él vamos a mandar los boletos para que nos reunamos todos aquí, si cabemos. Y yo sé que Dios va a proveer para eso, para poder llamar a todos esos chinos. Vea,
lleguen al aeropuerto, que ya lo vamos a ir a buscar en una o en 2 busetas o 3, porque así va a ser. Y son semillas que Dios está regando en casi todo este país, pero que también está regando semillas en Europa, iglesia, y que también está regando semillas en Aruba. Y lo que les dije ahora, y pastores, queremos unirnos ahí, iglesias, porque algo hay acá